Buenas noches, feliz sábado. Placer darles la bienvenida a el último tema de esta semana de noche. Todavía mañana tengo que predicar en el culto de oración intercesora a la hora de poder del distrito de Alma Rosa, distrito de Rochester y miembros de varias iglesias adventistas, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en República Dominicana y también en México, Centroamérica, Sudamérica. O sea, hermanos de diferentes lugares nos congregamos todas las mañanas. 4 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos, 5 de la mañana, hora de República Dominicana, para tratar diferentes temas. A mí me ha tocado predicar esta semana, desde el 4, termino mañana, día 10. Así que si quieren acompañarnos mañana, pues serán bienvenidos. Oramos para iniciar el tema de esta noche. Señor, gracias por este sábado en el cual nos permites estar en comunión contigo en tu día santo. Bendícenos a todos al participar en este culto en esta noche y que lo que vayamos a decir sea conducido por el Espíritu Santo, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Uno de las personas más polifacéticas que ha tenido la iglesia cristiana, o que tuvo la iglesia cristiana primitiva, la del primer siglo, por lo menos hasta el año 66, 67, cuando Pablo muere, fue precisamente el apóstol Pablo. Pablo era evangelista, misionero, escritor, teólogo. Pablo también fue pastor, no desde el punto de vista institucional como lo vemos ahora, pero era sumamente pastoral en todo lo que hacía, en las cartas que escribía. Pablo fue un predicador extenso, apóstol también, el apóstol Pablo, no por hombres ni para hombres, pero a un apóstol enviado directamente por Jesucristo. O sea que Pablo sí tuvo muchas facetas en su ministerio. También era formador de líderes. Él personalmente se ocupó de formar a una generación que continuó después de él, como hizo Juan también, el apóstol Juan, que también formó gente que siguió. O sea, antes, estos líderes poderosos como Pedro, Pablo, Juan, formaban discípulos. O sea, tenían gente que trabajaban, no que trabajaban con ellos trabajaban a esa gente para que asumieran el liderazgo cuando ya esos líderes poderosos no estuviesen. Pero hay una función de Pablo, que si bien resalta esa función de Pablo, la gente no la menciona mucho. Y yo la voy a mencionar en esta noche. Filipenses capítulo 1, verso 17. Filipenses 1, 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Una de las funciones principales de Pablo era defender el evangelio. Pablo predicaba, eso sí, predicaba mucho, ganaba almas, era un estratega evangelístico, veía la predicación del evangelio desde el punto de vista estratégico. Vamos a predicar en tal sitio, iba a las iglesias cabeceras de la provincia y de ahí trabajaba en esa zona. O sea, Pablo se organizaba estratégicamente, pero nunca andaba solo, siempre andaba con gente a las cuales él formaba. Y eso es fundamental, ¿no? Hay que formar líderes, los que vengan detrás. Yo creo que yo he formado no sé si saldrán buenos, pero de que se hizo el esfuerzo para formar algunos líderes, pues se hizo. Bien, el caso es que Pablo fue puesto para la defensa del evangelio. Él estaba muy consciente de que esa era parte de su misión. Primera de Corintios 15 se escribió como defensa del evangelio. Por lo menos así lo entiendo yo. Primera de Corintios capítulo 15, Pablo escribe en defensa de la doctrina y del evangelio. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Pablo hace tanto hincapié? Miguel Ángel Rivera, ministro, doctor,
Qué gozo que saludarlo por aquí. ¿Por qué Pablo escribe 1 Corintios 15? Ustedes saben que Jessica Bendesu, muy bienvenida, mi hermana, muy bienvenida. ¿Qué estaba pasando? Ustedes saben que cuando Pablo escribió, cuando Pablo vivió, cuando Pablo existió, Pablo vivió en un mundo con una cultura greco-romana. O sea, el imperio romano, a partir del año 168, comenzó a cumplir su rol de esa bestia de hierro, que no tenía una forma específica, que daba mucho miedo, que era terrible, que todo devoraba con sus dientes de hierro y todo. O sea, a partir del año 168 eso comenzó cuando le marcó un espacio físico, vital, donde Antíoco Epífanes, que era ya el remanente, lo que quedaba de poder político y militar del imperio griego, pues terminaba. Un cónsul romano le dijo, mira, tú de aquí tú no vas a pasar, hasta aquí tú te limitas. Y poco después Antíoco Epífanes moría y ya desapareció ese imperio. O sea, no cayó en una batalla grande como terminó el imperio Ronnie, qué placer, donde terminó el imperio medo-persa, que terminó en una gran batalla, o como terminó Babilonia la noche del 12 de octubre del 539, cuando Ciro le dio las órdenes a su ejército de cruzar, de entrar a Babilonia a través del lecho seco del río del Éufrates que cruzaba por el medio de Babilonia. Pues no cayó así, cayó de una manera como una muerte natural. Murió el imperio griego. Pues resulta que el imperio romano asumió la cultura griega, le cambiaron los nombres a los dioses, a los ídolos, le cambiaron el nombre, pero siguieron teniendo mucho que ver con la cultura griega. La cultura griega estaba sumamente influenciada o influida por tres grandes filósofos griegos, Aristóteles, Platón y Sócrates. Y había un concepto espiritual de la cultura griega que permeaba prácticamente todo. Tenía que ver con la dualidad del ser humano. Ellos decían que el hombre estaba compuesto de cuerpo y espíritu, que el cuerpo era mortal, que el cuerpo era malo, que el cuerpo era una carne y que la muerte liberaba al espíritu para que el espíritu pudiese vivir y que cuando el cuerpo moría, el espíritu pues seguía viviendo y se desarrollaba y crecía y era excelente. Pues la muerte era liberadora. Pastor, faltan 12 de los 15, sí, ministro, pero no importa, en algún momento lo ven. Estos temas de esta semana lo han estado viendo alrededor de 500 o 600 personas, pero lo ven después, porque yo comienzo a dar mi tema después que todas las grandes estrellas se han ocultado o ya se han ido a acostar. Entonces, ¿por qué Pablo escribe 1 Corintios 15? Ustedes recuerdan Hechos 17. En Hechos 17 se relata la visita de Pablo a Atenas. Pablo se fue prácticamente solo a Atenas. Y cuando lo invitaron a predicar en el Areópago, a hablar, Pablo terminó hablando de la resurrección. Y si se fijan, si vayan al capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando él comenzó a hablar de la resurrección, a 11, hey, ¿cómo está mi querida hermana? Cuando en Hechos 17 él comienza a hablar de la resurrección delante de los griegos, hasta ahí lo dejaron hablar. Los griegos no querían que le hablaran de resurrección, porque era contracultural. Eso luchaba, enfrentaba directamente al concepto platónico, al concepto aristotélico, al concepto de Sócrates, de la dualidad del ser humano, y que la muerte era beneficiosa porque la muerte liberaba al alma, al espíritu, para seguir viviendo libremente sin la atadura del cuerpo humano. Parece que ese concepto aristotélico o socrático o platónico de la cultura greco-romana
estaba entrando en la iglesia. De hecho, si luego la cultura, la filosofía griega entra a la iglesia, pero entra a la iglesia de la mano de Agustín de Hipona, cuando Agustín comienza a introducir elementos griegos en algo llamado la escolástica, donde elementos de la cultura griega, de la filosofía griega, se mezclaron con la doctrina cristiana, y entonces se metieron ellos. Nosotros somos adventistas, nosotros no estamos en eso. Entonces esa cultura se metió, esa filosofía se metió dentro del cristianismo y permeó prácticamente todo. En el año 1517, una semana o un mes, unas semanas antes de que, perdón, tengo este abrigo, esta cosa que me puse, parece que tiene pelusa. Perdón. En una semana o 2 semanas antes de que Martín Lutero publicara en la iglesia, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, publicara las 95 tesis contra lo que estaba vendiendo el Papa para que la gente no siguiera en el purgatorio, en el infierno. Él publicó las 97 tesis en contra de la escolástica, atacando la escolástica como filosofía griega que había afectado negativamente al cristianismo. Agustín de Hipona lo trajo de la mano. Pues 1 Corintios 15 trabaja el asunto de la resurrección. Se la quita, indulgencia, muchas gracias, ministro, se la quita de la mano. La resurrección se la quita de la mano a esa gente y la establece sobre las bases reales, sobre las cuales debe estar, sobre la base bíblica, la base de la realidad. Y al enfrentar Pablo a este criterio acerca de que ya la resurrección se efectuó, no va a haber resurrección, eso no va a suceder. Al enfrentar eso, al enfrentarlo, Pablo nos deja prácticamente un manual de cómo se enfrentan los errores doctrinales. Acuérdense que yo comencé diciéndoles que en Filipenses 1:17, Pablo dice que él estaba puesto para la defensa del evangelio. O sea, no es solamente predicar, no es solamente formar líderes, no es solamente escribir, yo soy apóstol. No. Hay que defender con la verdad, porque el error siempre va a estar detrás de ella para destruirla. Entonces, ¿cómo comienza Pablo su defensa de la resurrección? Ustedes me van a excusar que lea de aquí de la Biblia. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. O sea, ustedes están en un hilo. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, ¿dónde va Pablo? ¿Cómo organiza Pablo su defensa de la doctrina bíblica? ¿Cómo organiza Pablo la defensa del evangelio verdadero? Lo organiza desde la verdad de los hechos. Desde la verdad de los hechos. Jesucristo es un personaje histórico. O sea, no se puede negar la historicidad de Jesucristo, su impacto en la historia, todo eso no se puede negar. En el tiempo de Pablo, los que comenzaban a dudar y a atacar la resurrección, Pablo los enfrenta no solamente con hechos, los enfrenta con testigos. Pablo
señala testigos. Pablo señala la gente que vio a Jesucristo resucitado. ¿Dónde comenzamos? Apareció a Cefas. Antes de Cefas, él se le apareció a María Magdalena, ¿se acuerdan? Juan lo relata, María iba a tocarlo, Raboni iba a tocarlo, y Jesucristo le dijo, no me toques que todavía no he subido a mi Padre, no me toques todavía. O sea que apareció a María. Después también los evangelios relatan a quienes se apareció. Él nos va diciendo, después a los 12, ¿se acuerdan de Marcos? Marcos fue, no, bueno, el apóstol que dijo, yo estoy viejo, ya estoy borrando, el apóstol que dijo, si yo no metiera mi dedo en la herida de su mano y mi mano en su costado, no creeré. Y el Dídimo, y entonces Jesucristo se le apareció y le dijo, ven acá, ven, mete tu mano aquí y tu dedo aquí. Y él dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, está hablando de testigos, de Tomás, gracias. Está hablando de testigos, testigos verdaderos, testigos que, como dice él aquí, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros y aún y otros ya muertos. O sea, él no se está inventando historias ni está poniendo excusas. Él está hablando de personas palpables, físicas, de los cuales en ese tiempo muchos aún vivían, gente que había comido pescado, comido pan, había conversado con el Jesucristo resucitado. Gente que estuvo en la mañana gloriosa de la resurrección, la mañana en la cual Jesucristo, Hechos capítulo 1, ascendió a los cielos, que lo vieron ir al cielo. Varones Galileos, ¿qué estáis mirando? Ese Jesús que están viendo subir a los cielos, así mismo volverá. Entonces, Pablo toma la verdad, los hechos, los toma y los presenta como evidencia. Los presenta como evidencia. Y habla precisamente acerca de la resurrección. O sea, con los hechos, con la doctrina, Pablo enfrenta a aquellos que, quizás influidos por la doctrina socrática, platónica, aristotélica, están queriendo meter esa filosofía en la iglesia e ir deshaciendo desde dentro el fundamento, la base de lo que nosotros creemos. Hay otro texto que yo quiero resaltar, que es el versículo 26. Perdón, un poquito más para atrás. En el versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado. No importa lo que tú digas, Pablo lo que está diciendo es, tú puedes inventarte lo que tú quieras. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron en ese tiempo. No el primero que resucita, porque ustedes recuerdan que Moisés aparece en el monte de la transfiguración. Aparece Moisés, Elías junto a Jesucristo. Elías como representante de aquellos que nunca van a morir. Yo espero estar metido dentro de ellos porque el Señor venga pronto. Y Moisés, y si no se me da, pues entonces Moisés me representa. El asunto es que hay resucitados. Ya habían gente resucitada antes. Eliseo también resucitó. O sea que resucitó al hijo de la tsunamita. O sea que sí hay otra gente que resucitó, pero el más importante de todos los que han resucitado es Jesucristo. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Lo va a romper absolutamente todo. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y entonces aquí viene algo extremadamente poderoso. Nosotros, a partir de Génesis capítulo 3, versículo 22, estamos sufriendo el flagelo de la muerte. A causa del pecado estamos sufriendo el flagelo de la muerte. La vida, el árbol de la vida nos fue quitado, el acceso a la vida perdurable, amén, se nos quitó, porque nosotros reproduciéndonos y pecando iba a ser una cosa terrible, así que el Señor limitó nuestra vida.
para que el pecado no se perpetuara para siempre. Sin embargo, eso va a terminar. Y el postre del enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte tiene fecha de caducidad. La muerte tiene fecha de caducidad. El Señor habla de la muerte como un sueño. Así habla el Señor de la muerte, como un sueño. Y no solamente el Señor habla de la muerte como un sueño, sino también nos llama a no desesperarnos ante la muerte. Porque la muerte es un evento temporal. Claro, desde el punto de vista nuestro, que somos humanos, la muerte es una cosa terrible. Pero en Cristo Jesús, todo el que, como dijo Jesucristo en Juan capítulo 11, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vida. O sea, todo el que murió en Cristo volverá a vivir, no importa lo que Satanás haga. Y ya para ir terminando el tema de esta noche, quiero recordar a 1 Corintios 15, porque esto comenzó como una defensa de la resurrección, pero avanza, va más allá, se extiende, va más allá de la simple defensa de la resurrección y nos dice lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Cuál es el futuro de la muerte y del sepulcro? ¿Cuál es el futuro de Satanás? ¿Cuál es el futuro de los pecadores? Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 20 para leer esto antes de orar. Vamos a Apocalipsis 20. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, la muerte va a terminar en el lago de fuego. Y el sepulcro también, y Satanás, y los pecadores, y todos los malos, y todo lo que hacen maldad. Como dice Malaquías 4:1, viene el día ardiente de Jehová, y todos los malos y los que hacen maldad serán estopas. El día el fuego que viene los abrazará y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Así que nosotros estamos llamados todos a defender el evangelio. Porque yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Si usted tiene que predicar, usted tiene que ganar almas. No lo tomen a mal, pero usted también tiene que decir: usted es la cosa más bonita que Dios tiene. Eso atrae almas. Pero usted también tiene que defender la verdad. Porque mucha de la gente bonita que viene a la iglesia cae en errores doctrinales y son arrastrados por errores doctrinales. O sea que la doctrina verdadera, la sana doctrina, como dice Pablo, hay que defenderla, porque no se defiende sola. Segunda de Timoteo
4:3, porque no sufrirán la sana doctrina, no la sufren, porque quieren ajustar la doctrina a como yo me sienta, como es mi comodidad, como son mis intereses. Usted está llamado a defender la sana doctrina, como Pablo lo estuvo, como lo estoy yo, como está el pastor García, como está Ronnie. Todo el que está aquí está llamado a defender la sana doctrina. Hay que predicar, hay que dar campaña, hay que traer las almas, pero también hay que instruir a la gente, hay que formar discípulos, gente que tenga el conocimiento y la disposición para defender la sana doctrina. Pablo no solamente fue un evangelista, Pablo también fue defensor de la doctrina, Pablo fue un formador de líderes, Pablo fue un plantador de iglesia, Pablo escribió para que eso quedara registrado. Esa también es nuestra función. Así que con el permiso de ustedes, permítanme orar y terminamos, porque yo sí me pasé esta noche del tiempo. Señor y Dios, muchas gracias por la gran bendición de estudiar tu palabra. Pon en nosotros el interés, el deseo, la voluntad de estudiar, de perseverar en la comunión y en el estudio de tu palabra para ser defensores del evangelio. Gracias por lo que vieron esta noche, lo que van a ver mañana. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Buenas noches, que Dios le bendiga. Feliz sábado. Mañana temprano para la iglesia. Buenas.